Hoy vamos a iniciar revisando Juan 1 del 29 al 34. Dependiendo si lo pasamos, seguimos los siguientes versículos. A ver hasta dónde nos llega. Eh, ¿Pueden leer un versículo cada una, por favor? Juan 1 del 29 al 34. El 33. Sobre quien veas descender el Espíritu, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El apóstol Juan está exponiendo el testimonio o el anuncio que da Juan el Bautista, que era su principal trabajo, su principal obra. ¿Cuál era? Señalar quién es el Hijo de Dios o quién era el Hijo de Dios. La señal de inicio o que marcaba, pues precisamente quién era el Hijo de Dios, quién era el Mesías, quién era el enviado de Dios, era precisamente la señal que traía Juan. Él empezó a bautizar, a él se le da la orden. Es información muy interesante porque a él se le da la orden de que bautizara, y este que recibía el Espíritu Santo o el que recibiera el Espíritu Santo, él es quien iba a bautizar con el Espíritu Santo a las demás personas. Entonces, eso es lo que está señalando el apóstol Juan. Pero es muy interesante que no hay información sobre el bautismo de Jesús, aunque sí la hay, por así decirlo. O sea, no es otra anécdota del bautismo de Jesús, que ya lo sabemos. Lo vemos en Mateo y lo vemos en Lucas. No es otra anécdota la que da, pero sí se trata del bautismo de Jesús desde otro punto de vista, desde el punto de vista donde Juan el Bautista ya está dando la información. Yo vi al Espíritu Santo, yo vi al Espíritu Santo. Y de seguro no fue solamente él, sino toda la multitud. Recuérdense que era una gran multitud la que siempre iba o salían a ser bautizados por Juan el Bautista. Entonces yo vi al Espíritu Santo que descendía sobre él, y esta fue la orden que yo recibí en el desierto, que empezara a bautizar, e iba a venir uno a quien yo iba a bautizar, y este, por supuesto, sería el que bautizaría en el Espíritu Santo. Ahora, completemos un poco el cuadro. ¿Se recuerdan qué hizo Juan el Bautista cuando el Señor Jesús se acercó a ser bautizado? Aquí estaríamos hablando de los otros evangelios. Ahora, ¿no les parece raro que aquí dice, y yo no le conocía, versículo 33? Yo no le conocía. ¿Qué les parece esa situación? ¿Hay algo malo? ¿Todo estuvo bien? ¿Algo incorrecto estuvo? O sea, tenía razón Juan el Bautista, y estoy hablando de los otros evangelios, Mateo y Lucas. Tenía razón Juan el Bautista de decirle, yo no te puedo bautizar a ti, yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Tenía razón? Eso es lo que me llama la atención, porque dice aquí en este versículo 33, yo no le conocía, si eran primos. Entonces, ¿a qué se refiere con yo no le conocía? Están esas posibilidades, ¿no? Incluso la que nos menciona Sofía, que no se habían visto. Es posible, ¿verdad? Solamente tenemos suposiciones, ¿verdad? Pero sí, lo que mencionaba la hermana, desde el vientre conoció quién era Jesús, porque el Espíritu Santo se lo reveló. Con respecto a Juan el Bautista, vemos que es un personaje muy singular, muy especial. El Espíritu Santo desde pequeño ya estaba manifestándose en él. Hay quienes interpretan o consideran, lo ven así, no sé. mm, Tal vez yo no le veo tanto que ahí viviera el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, o sea, sí fue lleno del Espíritu Santo, pero todavía no se había dado la redención, el Espíritu Santo no vivía, no venía a vivir en nadie, pero desde pequeño Juan el Bautista tuvo ya la influencia del Espíritu Santo. Sobre su niñez, ¿qué sabemos de Juan el Bautista? Nuevamente, esta es información de los otros evangelios, especialmente el de Lucas. Se nos menciona algo sobre la niñez de Juan. Oh, bueno, ¿qué espíritu tenía? No tiene que ver con esto que acabo de preguntar, pero esa es otra cosa. ¿Quién le dice eso? ¿O quién dice eso?
Bueno, lo dice, y vimos la profecía la semana pasada, vimos una profecía, él es aquel Elías, que por cierto es la última porción y la última profecía de todo el Antiguo Testamento, está en Malaquías, el último capítulo. Entonces ahí está la profecía sobre aquel Elías, que dice el Señor Jesús, aquel Elías que había de venir. Pero, ¿quién dice él tendrá el espíritu de Elías? ¿Se recuerdan? Fue el ángel, ¿se recuerdan el anuncio? Él tendrá el espíritu de Elías. Ahora, ajá, es en el anuncio, ¿se recuerdan a Zacarías? Entonces, a causa del espíritu de Elías, sucedió algo en Juan el Bautista cuando era niño, o con respecto a su niñez, que es, y está en los evangelios. Y tiene que ver con el espíritu de Elías, o tiene que ver con esta forma de ser de Elías. Buscó el desierto, o buscaba los lugares desiertos, desde niño. La única información o referencia que podemos tener sobre el profeta Elías estaría sobre Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque estaba más cercano a la vida de Elías. O sea, podríamos bien pensar que así como fue Juan el Bautista, así fue Elías. ¿Qué particularidades tenía Elías? Fue arrebatado, una característica bastante única, solo Enoc. Más o menos se entiende que le pasó lo mismo. No se menciona lo mismo sobre Enoch, pero sobre Enoch se menciona que fue traspuesto para no ver muerte. La misma historia fue con Elías, o al menos con Elías sí fue arrebatado, fue llevado. En teoría no fue al cielo, solamente tuvo que ser traspuesto. No podía ir al cielo porque no había justificación. Ah, tendría que estar en el paraíso, que muy probablemente por eso esa es la razón por la cual se manifiesta Elías. ¿Y se acuerdan? Moisés. En la transfiguración de Jesús. Muy probablemente, o sea, al final no sabemos, es parte de los misterios de la Biblia. En la Biblia hay varios misterios bien fuertes y más en lo que nos tenemos que quedar y concentrar es en la persona, en la enseñanza, en la teología que nos da, la que no se nos enseña. En cuanto a Elías, por ejemplo, Elías, ¿por qué no vio muerte? Porque era justo y me refiero a justo, 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 o sea, cumplió todo. Si hablamos de justicia, entonces ahí nos damos cuenta de que Elías no era justo. Elías, bien lo menciona Santiago, si no estoy mal, Elías estaba sujeto a pasiones, como cualquier ser humano normal. Entonces, él no es que no viera muerte porque había cumplido la ley perfectamente. Él no vio la muerte porque era una señal de juicio, una señal de arrebatamiento, al igual que fue Lot. En cierta medida, solo que diferentes, obviamente. Lot no fue alguien que no vio la muerte, sí vio la muerte, pero él fue librado de Sodoma. Entonces, Enoc, básicamente es la misma historia. O sea, la enseñanza, la enseñanza no es, estos hombres eran tan justos que no murieron. Esa no es la enseñanza. Ellos tenían imperfecciones, hubo mal en ellos. Recuérdense incluso que después emborracharon hasta el mismo Lot. ¿Se recuerdan? Las hijas y, y tuvieron cosas, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual estas personas fueron libradas es por el ser librados del juicio divino que viene inminente contra el pecador o contra el pecado. Es más, esa es la enseñanza. Entonces, esa es la enseñanza de la vida de Elías. Elías era un hombre apartado. ¿Cómo sabemos que era apartado? Había señales, había formas claras de ver que estaba apartado. O que era un hombre santo. Recuérdense que el ser apartado significa ser santo, o santidad, o o santo significa apartado. Entonces, ¿cómo sabemos que Elías fue apartado? Principalmente su vestido. ¿Cuáles eran sus ropas? Las ropas de Elías eran las mismas ropas que Juan el Bautista. ¿Cuál era? Pieles. Se vestían con pieles. Toda su vida, imagínense. Ya vimos dos cosas aquí bastante fuertes, bastante importantes. Desde niño buscaba el desierto, Juan el Bautista.
Y lo más seguro es que Elías fue básicamente la misma historia, porque tenían el mismo espíritu. Entonces buscaron el desierto, se alejaron de las ciudades, se alejaron de las cosas humanas, naturales, ¿no? Y por supuesto, su vestido. ¿Tomó el vestido de dónde? ¿De dónde habrá venido esta idea? No lo sabemos, solamente podemos especular, pero ¿de dónde habrá venido esta idea de que Elías empezara a vestir con piel de animales? Y obviamente Juan el Bautista, ¿de dónde le vino la idea? De Elías, obviamente, pero ¿de dónde vino? ¿De dónde surgió la idea? ¿Algo más? Humildad. em, Comentaba la hermana cómo fue. Esos fueron los vestidos que Dios le hizo al hombre, pieles de animales. Entonces, bien podría, exacto, bien podría él decir, bueno, estoy tomando las vestiduras que Dios le hizo al hombre. ¿Algo más? Y bueno, y digamos, si estamos explorando la idea de la santidad y estamos explorando la idea así como estaba Elías, así como estaba Juan el Bautista, ¿será que nosotros tenemos que hacer algo así? O sea, ser así de una vez. ¿Sería lo mejor para nosotros andar vestidos así de, sí? O hagamos una pregunta más difícil. ¿Y por qué Jesús no tomó el mismo nivel de santidad que el de Juan el Bautista o que el de Elías? Obviamente otra característica, y si no estoy mal, es el ángel que está anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, le dice también que vino no iba a tomar, no podía tomar vino. O sea, básicamente era el voto del Nazareato. Pero era más allá, porque en el voto del Nazareato no venían las vestiduras. Las vestiduras las tomó de Elías. Elías las tomó. La única referencia que tenemos es al principio, cuando el Señor le hace ropas al hombre después que lo saca del huerto del Edén. Pero es la única referencia y no sabemos si esa fue la razón por la cual Elías lo hizo. Estamos casi seguros que sí, pero no hay un lazo directo entre esa decisión sobre Elías. Directamente no. Nosotros bien lo podemos concluir porque es la única situación en donde Dios hizo ropas para el ser humano, entonces agarró pieles de animales. Eso es todo. Esa era parte de la señal, especialmente de aquellos tiempos. O sea, esa es una señal profética del Antiguo Testamento bastante, bastante elemental. Y recuérdense que en el Antiguo Testamento Dios utilizó muchas, muchas señales. Él usaba muchas figuras, en parte para demostrar a Cristo Jesús, ciertamente. Pero vean nada más los grandes ejemplos, Isaías y Ezequiel. Estos fueron de los más grandes ejemplos en cuanto a las profecías. Dios le dice a Ezequiel, vas a dormir para aquel lado tantas veces, y de ahí vas a dormir para el otro lado tantas veces. De ahora en adelante no vas a cocinar tu pan solo así, sino que vas a usar estiércol. No le dijo estiércol, le dijo lo de ahí, los humanos. Eso vas a usar. Él dijo, Señor, yo soy sacerdote. Todo el tiempo he sido sacerdote, yo no he comido nada inmundo. Por eso el Señor le dio permiso que usara estiércol de animal para poder cocinar. A Isaías, Dios le dijo, ponte un yugo y quítate toda la ropa y ponte delante del pueblo y sal delante del pueblo con el yugo y desnudo. Y así, y obviamente, ¿cuál es la profecía? La profecía es que así como ando yo desnudo y con el yugo, así van a salir ustedes. Esa era la señal. Entonces, los símbolos, las señales, se me fue la palabra, se me escapó la palabra. Isaías. Y, bruscas podríamos utilizar que creen shock, una imagen que a la gente le perturbe. Es algo que Dios utilizó generalmente en el Antiguo Testamento. Y en eso también está Elías. Elías, este hombre que estaba vestido de pieles de animales, o sea que él había rechazado no solamente el pecado de la gente, sino todo su estilo de vida. Esa era la idea. Había rechazado todo el estilo de vida hasta la ropa que las demás personas usaban. Yo no, voy a usar la ropa de Dios, ¿sí?
Sí, ahora regresemos a Elías. Entonces, había un sentido. Regresemos a Elías y a Juan el Bautista. Había un sentido. El sentido era siempre dar una impresión que fuera sobrecogedora. Tenemos, pues siempre fue decente. Isaías no fue indecente. Isaías ¿cuál es la idea con Isaías? ¿Será que era indecencia? Obviamente, aclaremos, no porque existe esa duda, sino cuál es la idea de que Dios le dijera a Isaías, te pones desnudo, te pones un yugo y delante de todo el pueblo vas a salir. Puede ser esa la idea, que era lo que Dios quería que el pueblo entendiera. Bueno, no podían llegar, iban a llegar, ¿verdad? ¿Y cuál era el extremo ese? Sí, pero ¿qué quería decir? Acuérdense que la desnudez en ese caso era una imagen. Ahora, ahí el yugo era imagen literal de cautiverio, porque iban, de una vez les estaba anunciando el cautiverio en Babilonia. Por eso, entonces el yugo significaba algo. Entonces, la desnudez de Isaías, ¿qué significaba? Vergüenza, sí, muy bueno. Exposición, muy bueno también. ¿Algo más? Humillación, ¿algo más? Tristeza, ¿por qué? Sí. Eso es un ejemplo de pobreza. De ahí viene la tristeza, la desposesión, el ser completamente desprovistos. Esa es la idea. No tener ni siquiera algo con que taparte. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Y creo que es bueno que lo vayamos transportando, porque, bueno, entonces tengo que ser yo más como Elías para ser más santo. Y entonces viene, y por eso les hice la pregunta, Jesús entonces, ¿por qué no fue como Juan el Bautista o como Elías? Si el asunto es la santidad y tan santo sería Juan el Bautista o Elías, ¿por qué entonces Jesús no fue así? Jesús fue todo lo contrario. Él mismo dice que come y bebe. Yo soy quien come y bebe, dice Jesús. Entonces, vino Juan el Bautista que no comía y no bebía y a él no lo recibieron. Vine yo que como y bebo y a mí no me reciben tampoco. Entonces, ¿qué quiere? No quieren nada ustedes, ¿no? Pero ¿por qué Jesús no aplicó estos principios? ¿Algo más? ¿Se dan cuenta que estamos explorando los símbolos bíblicos que son bien profundos? Dios quiere decir algo, que era precisamente el efecto que tenía Juan el Bautista. El efecto que tenía Juan el Bautista es que estamos viendo a un hombre santo, a un hombre apartado, un hombre ajeno a nosotros. Además, este hombre, como lo hizo Elías, nos está criticando, digámoslo así. O sea, nos está dando una crítica. Yo ni siquiera voy a tomar las ropas que ustedes usan. Yo voy a tomar las ropas de Dios, las ropas que Dios dio a los primeros seres humanos, o las ropas que Dios dio. Entonces, el Señor se está apartando de esa crítica porque Él, recuérdense que Él viene a ser el verdadero templo de Dios que viene a buscar a todos los seres humanos. Por eso es que su ropa es igual que la de todos los demás. Aún así, solamente tenía túnica y manto. ¿Y esto qué quiere decir? Humildad. Entonces vemos todos estos conceptos. Vemos todos estos conceptos y tenemos que explorarlos y tenemos que entenderlos y tenemos que conocerlos y también saber sobre todo aplicarlos. Bueno, entonces, Juan el Bautista se vestía con piel de animal. Entonces quiere decir que yo para ser santo me tengo que vestir con piel de animal igual. ¿Quién tiene mayor santidad? Una fácil, ¿la santidad de Juan o la santidad de Jesús? ¿Cuál es mayor? La de Jesús. Aunque no se vistiera, perdón, con Juan el Bautista cometió maldad o cometió pecado o tuvo errores. ¿Cuál? ¿O cuál? Ujú. ¿Se acuerdan qué le dice Jesús? Bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O hemos de
esperar a otro. Y vean aquí las señales que acabamos de leer en estos versículos. Yo no le conocía, mas por eso vine bautizando con agua. El que me envió a bautizar me dijo, en quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y por qué después cuando está en la cárcel le manda a preguntar si era él? ¿Y de quién dudó? No era cualquier cosa, ¿de quién dudó? No dudó del pueblo, no dudó de la Biblia, de Cristo. Entonces también tenía error, aún con su apartarse, aún con su santidad, aún con su estilo de vida, ¿sí? No lo rechazó, no estamos diciendo que lo rechazó, estamos diciendo tuvo errores, aún en su forma de vestir, en su forma de ser, tuvo errores. ¿Por qué? Porque el único que no tuvo error fue Cristo Jesús. De ahí tenemos evidencia de todos los escritores bíblicos, de todos los santos, de todas las siervas, de todos los que sirvieron al Señor, todos tuvieron errores, todos tuvieron fallas. Porque por más que se santifique una persona, y estoy bastante seguro que no han conocido a ninguna persona que se santifique como Juan el Bautista o como Elías. Y hablando de santificar, recuérdense cuál es el significado de santidad, santificar y todo lo demás, apartarse. Eso es, apartarse. Yo me estoy santificando, significa que yo estoy aparte. Dios es tres veces santo, 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 es porque es el más apartado de todos, el más diferente a todos. Él está más alejado en cuanto a su santidad, perfección, pureza, inocencia, etcétera. Pero aún así, aún con su santidad, aún con su esfuerzo, entregó toda su vida. Por eso me llama la atención. Desde niño empezó a buscar el desierto. Desde niño empezó a buscar la presencia de Dios. Desde niño tenía fe. Estaba entregado a Dios. Y aún así, ya llegando al final de su vida, estando en la cárcel, porque estaba en la cárcel y no le parecía cómo estaba el Señor Jesús actuando, duda, manda a preguntar, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú? En el momento crítico, ¿no? ¿No es delicado dudar de la misión, especialmente cuando ya se está llegando al final? ¿No es delicado dudar de la misión, especialmente cuando ya se está llegando al final? O sea, yo voy a luchar por el Señor, voy a creer por el Señor, voy a esforzarme por el Señor, pero cuando ya estoy viejo, cuando tengo dolores, cuando tengo enfermedades, ahí empiezo a dudar. Eso es delicado. Este, Tenemos el caso de Billy Graham. Billy Graham, no sé si a 1 millón o a 5 millones al final, no sé. Supuestamente tienen ese conteo que como a 5 millones les evangelizó a lo largo de toda su carrera evangelística, ¿verdad? Y a los diferentes lugares a donde fue, sí, pero ya al final de su vida, ya con 90 y pico de años, apareció en una iglesia diciendo, yo creo que la misericordia de Dios es tan grande que los que creen en el Islam, algunos se van a salvar porque la misericordia de Dios es tan grande. Y algunos que creen en Buda se van a salvar porque la misericordia de Dios es tan grande. Entonces, ¿de qué sirve todos esos años y de qué sirve todo ese esfuerzo? Aparentemente, para él no sirvió de nada. Nosotros porque creemos en el mensaje. Y es que el mensaje tiene poder. El mensaje de Cristo tiene poder, pero, y eso es lo bueno. El mensaje de Cristo es el que tiene poder, no soy yo. Entonces, yo sigo teniendo imperfecciones, sigo teniendo males, pero dudar del llamado. Ese es un mal mucho mayor. Y dudar de la certeza es bastante difícil. El Señor fue misericordioso, especialmente porque sabía que ya vendría el fin de Juan el Bautista y le está exhortando, no desconfíes. Tú viste las señales y las señales siguen pasando. Tú predicaste y tú leíste también, sabías que era lo que venía. Por eso le dice, los ciegos se están sanando, los cojos se están caminando. Y bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo sobre mí. Ese es acuérdate, ten cuidado, no veas tropiezo en mí. Pero claro, el Señor fue inmensamente misericordioso. No estamos viendo el que se merecía el infierno, Juan el Bautista. No, por supuesto que no. El Señor es misericordioso y conoce nuestra debilidad, lo mismo como con Elías. Lo que estamos viendo es, aún en su santidad, ¿él fue justo, completamente justo? No, ningún ser humano puede llegar a ser justo. La santidad de Juan el Bautista era bastante, pero nosotros tenemos una mayor santidad. Sí, nosotros tenemos una mayor santidad que no la aplicamos
es otra cosa. Que no la vivimos y que no nos esforzamos en eso es otra cosa. Juan el Bautista, al igual que Elías, se vestía con piel de animales. Nosotros estamos revestidos con Cristo. Entonces, ¿cuál es mayor? Ujú. Nosotros, Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Nosotros tenemos el espíritu de Cristo. Y aún más que el espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Que nosotros no lo vivimos y que no queremos andar así. Y es cuestión de tiempo, ¿verdad? Es cuestión de tiempo, porque nosotros no gobernamos completamente cada parte de nuestra mente y de nuestro ser. Para eso hace falta un trabajo del Espíritu Santo bastante fuerte que está en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, que sí, si el creyente no se esfuerza más, no se entrega más, va a ser más difícil ese proceso. Pero de ahí el proceso tiene que pasar y por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Yo por eso le llamo, sí, sí somos santos. La Biblia nos llama santos a todos, por eso no necesitamos estar llamando San Pablo, San Lucas, San Pedro, San Juan. No hace falta estar diciendo eso, todos somos santos. En Cristo Jesús todos somos santos. Pero lo que pasa es que los creyentes no vivimos la santidad. Entonces, en las doctrinas y en la teología se trata de dividir la santidad. La santidad posicional y posesional y diferentes cosas así, según parece o según más o menos recuerdo. Entonces, una es la santidad que recibimos y otra es la santidad que actuamos. Ahora yo lo veo un tanto diferente, que la misma santidad que recibo, se supone que yo tengo que irla viviendo e ir creciendo en ella, que es la santidad de Cristo. No una santidad basada en la ropa ni en la comida. Recuerden, aquí ni siquiera les puse la comida, pero acuérdense, ¿qué comía Juan el Bautista? Langosta sí y miel silvestre. Langostas. Esa era su comida. Langostas y miel silvestre. Nosotros, entonces, para ser santos, tenemos que empezar a comer langostas y miel silvestre, ¿no? Y recuérdense que está en la situación de los pecados del Antiguo Testamento, que no se podía comer cerdo y diferentes cosas. ¿Se recuerdan aquel gran problema que tuvo Pedro y Pablo? Porque Pedro empezó a comer con los gentiles y después, cuando vinieron los judíos, él se sintió mal, entonces ya no quiso comer. Estaba poniendo su santidad, su pureza, su dignidad como creyente y estaba haciendo dudar a los hermanos. Por eso, las dudas y los males de los siervos de Dios, los ministros de Dios, son más delicados, mucho más delicados, porque hacen condenar a otras personas. Cualquiera podría decir, bueno, aquel argentino que a muchos les encanta oírlo, el argentino, bueno, está bien, de tanto en tanto se toma sus cervezas. Él mismo dice, él lo declara, no lo digo yo, él lo declaró. No me defiendan que yo no tomo cerveza porque yo sí tomo cerveza. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le habla a sus jóvenes? A los jóvenes de su iglesia. Porque no puede ser hipócrita, ¿no? Yo sí tomo cerveza, pero ustedes jóvenes no van a tomar cerveza. No puede ser, ese es hipócrita. Exacto. ¿Verdad? Nosotros entonces no necesitamos este tipo de santidad, que además era una figura y una muestra, una enseñanza. Así como con Elías. Elías estaba rechazando las actitudes del pueblo, la vida del pueblo, Elías, me refiero, ¿no? Al Israel antiguo. Estaba rechazando tanto esa actitud y esa vida que él se mantenía en el desierto, rechazó hasta su ropa, rechazó su forma de comer. Entonces era más un testimonio. Todo lo que ustedes hacen y todo lo que ustedes tienen viene de pecado y viene de mal. Cambien porque el juicio de Dios ya viene, ya se acerca. Y la prueba también fue él mismo siendo arrebatado, ¿verdad? Que, como decía, son señales con respecto al juicio divino, pero eso ya es otra cosa, no vamos a entrar a eso. Pero tiene que ver con el arrebatamiento, bien puede tener que ver con el arrebatamiento famoso ahora de la iglesia o de algunos de la iglesia, porque no se sabe, no se sabe con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Cada quien tiene su postura. Eso es lo que quiero decir. Hay posturas y yo no obligo a nadie a que tenga sus posturas con respecto al arrebatamiento. Pero entonces, bueno, si viene un arrebatamiento de la iglesia, entonces tengo que ser así como Elías o tengo que ser así como Juan el Bautista, comer langostas y miel silvestre. No, porque nosotros hemos sido sujetos a una santidad muy superior.
es la santidad de Cristo. Cada creyente está obligado, obligada a cumplir la santidad de Cristo, a vivir en la santidad de Cristo, a dar vida y a ser sometido a la santidad misma del Señor Jesucristo. No a someter mi vida a mantenerme en el desierto, no a someter mi vida a mantenerme con ciertas ropas, sino a mantener mi vida sometido a las enseñanzas de Cristo Jesús, a la pureza, a la santidad. O sea, es un cambio interior muy profundo, una transformación personal, que no la hace el pastor, que no la hacen los maestros, que no la hace la persona, la hace el Espíritu Santo directamente si esa persona se entrega a esa transformación. Ahí sí tiene que ver. Vean, hermanos, lo que pasa es que nosotros, para ser más claros, nosotros muchas veces estorbamos a Dios. Y lo único que tenemos que hacer es dejar de estorbar a Dios. Es Él quien hace la obra. Es Él el que nos cambia, es Él quien nos transforma. Pero somos nosotros los que le estorbamos. ¿Por qué le estorbamos? Porque seguimos haciendo lo malo, eligiendo lo malo, teniendo ira, celos y diferentes cosas. Por eso, entonces, estorbamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es muy interesante esta cuestión de la santidad. Más o menos tiene que ver con lo del ayuno o los principios del ayuno, porque con los principios del ayuno yo estoy alejándome, yo estoy apartándome un tanto del mundo. Esa es básicamente la idea. No es obligar a Dios, no es imponerle a Dios, no es Dios se va a sentir satisfecho de eso, sino que la idea es vivir un tanto alejado del mundo o no ser como los del mundo. Ahora esto es bastante claro, el profeta Isaías nos expone todo esto. Ustedes dicen, dice el Señor por medio del profeta Isaías, ustedes dicen, hicimos ayuno y no te diste por entendido. Pero ¿y cuál es el ayuno que yo elegí? Dice el Señor. Que desates las ligaduras de impiedad, que le des tu pan a tu siervo, o sea, que hagas el bien. ¿Tú crees que sin hacer el bien simplemente vas a dejar de comer y yo te voy a escuchar? No, no has entendido cuál es el principio. Es un principio de santidad. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías y por eso tenía que alejarse. El Señor Jesucristo venía a ser el templo perfecto de Dios, que venía a llamar a todas las personas a la reconciliación. Por eso el Señor Jesucristo estaba cerca de las personas, comía con las personas, ¿no? Y qué grandes principios aquellos. Los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos los que sí tienen necesidad de médico. Entonces estamos entendiendo muy interesante la santidad y las razones de Juan el Bautista, así como las razones del Señor Jesucristo. Algo muy importante, y yo no le conocía, dice versículo 33, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hasta donde sabemos, esa es la única palabra de Dios que vino sobre Juan el Bautista. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo esperó Juan el Bautista? No digo que Dios no haya tocado su corazón, no digo que Dios no lo alentara, porque para estar solo en el desierto y estar orando ahí solo, Dios sí lo tuvo que alentar. Pero si vemos una inspiración más profunda, Juan el Bautista dice, me mandaron a predicar, me mandaron a bautizar. Ni siquiera menciona el mandar a predicar, aunque estaba predicando, ciertamente, y eso lo hizo por mandato de Dios. Me mandaron a bautizar y el que me mandó a bautizar me dijo sobre quien veas descender el Espíritu Santo, como paloma, entonces, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, él bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuántos años habrá esperado por esa palabra Juan el Bautista? El Señor Jesús estaba teniendo una vida normal, desarrollándose, mientras Juan el Bautista estaba buscando el desierto. Aún así sí conocía la palabra de Dios, porque Juan el Bautista conocía la palabra de Dios. Y las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando dice, los ciegos están siendo sanados. Eso es una referencia al Antiguo Testamento. Y si no estoy mal, es el pasaje del capítulo 61 de Isaías que vimos la semana pasada, en donde se menciona sobre el Mesías específicamente que le iba a dar la vista a los ciegos. Entonces el Señor le está hablando esto a Juan el Bautista para decirle, tú ya sabes lo que está en el Antiguo Testamento, todas las profecías que están sobre mí. Entonces, ¿por qué me estás preguntando? Ya lo sabes, ya lo sabes.
Y todo ese tiempo estuvo Juan el Bautista en el desierto, orando, comiendo diferente, siendo de otra forma, en oración, pero hasta entonces recibió la palabra. ¿Cuándo? ¿Un año, 2 años antes del bautismo de Jesús? ¿3 años antes del bautismo de Jesús? Hasta donde sabemos, el ministerio de Juan el Bautista fue bien corto. Fue un tanto más antes del bautismo de Jesús. Probablemente año y medio, un año. Después del bautismo del Señor Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo Juan el Bautista en su ministerio? Lo vimos la semana pasada. Se puede inferir fácilmente con lo que vimos la semana pasada. Del bautismo de Jesús, del bautismo de Jesús para el encarcelamiento de Juan fue un año. O sea, básicamente el ministerio de Juan terminó, obviamente, en su encarcelamiento. Aún así, estando en la cárcel, ¿qué pasó? Tanto así como hacía llegar su mensaje a Herodes, no, pero más bien era Herodes quien lo mandaba a traer. Él le predicaba en la cárcel a Herodes. Ajá. Claro, se convirtió Herodes. Herodes es un personaje muy fascinante porque Juan el Bautista hablaba en contra de él, pero a Herodes no le caía mal. Había momentos en donde a él le gustaba oír a Juan el Bautista. Es muy interesante y es muy revelador también, pues porque, o sea, Herodes era una persona perversa, pero quería oír. Entonces, es un tanto extraño, no tenía ningún don ni facultad y ciertamente se condenó. Esto es muy interesante porque es un ejemplo de aquellos que les gusta oír, pero no quieren cambiar. Ese es Herodes. Ese es Herodes. Quería oír, pero no quería cambiar. No iba a entregar su vida. No iba a dejar su vida pasada. Pero o sea, y esos son los reflejos bíblicos. Es un pesar, el pesar que tuvo Herodes con matar, con decapitar a Juan el Bautista, es un pesar ridículo, ¿no? Es un pesar patético. Él tenía todo el poder para no hacer eso. ¿Qué tenía que estar obedeciendo? Y era una muchacha. No le estaban diciendo te van a quitar tu reino, va a entrar el ejército. Solo era obedecer a una muchacha porque él era perverso, ¿sí? Solo voy a poner 6 meses y le voy a poner un asterisco para que sepan, no se sabe, solo es un pequeño cálculo. Igual pongo en un año porque no se sabe claramente, no se sabe exactamente si fue un año. Solamente los estudiosos piensan o hacen este cálculo de 6 meses después de su encarcelamiento, que fue cuando él fue ejecutado. Obviamente, antes del bautismo de Jesús, él estaba predicando, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo le damos ahí? Ajá, año y medio. Recuerden, ¿no? O sea, el inicio de Juan el Bautista tendría que haber sido como él mismo testifica. Soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, que es parte de la profecía también que está sobre él. Entonces, él empezó en los desiertos, él empezó cerca del río a gritar, a hablar, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Entonces, no le podemos dar mucho tiempo porque es un ministerio y que exigía mucho esfuerzo. Ni le podemos dar muy poco tiempo porque inmediatamente él no podría ser famoso. Pero qué interesante habría sido para las personas. Obviamente no tenían televisión, no había música en ese momento, entonces ¿con qué se entretenían, no? Y escuchar de pronto en la casa a este hombre gritando, ya viene el Señor, ya viene el Señor, lo van a ver. Y está vestido en cierta forma y hablaba de cierta manera, ¿no? Era un hombre muy impactante.
Era un hombre que atraía mucho en cuanto a carisma santo, si quieren verlo así. No era atractivo porque era un hombre con el pelo largo, ¿no? No se había cortado el pelo, no se cortaba tampoco la barba, no se rasuraba y diferentes cosas. Em, Igual como tenía el espíritu de Elías, su mensaje era un mensaje de juicio. El mensaje de Elías era un mensaje de juicio, que es lo que acabo de mencionar. Hasta en su misma ropa y su forma de vestir era así. Solo que el mensaje de Juan el Bautista era fuerte. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y empiecen a hacer obras de arrepentimiento o frutos dignos de frutos de arrepentimiento, menciona también. Y sí, el montón de insultos, ya viene el Señor. ¿Y qué pasa con ese Señor? ¿Qué pasa con ese rey? Su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era y quemará la paja en el fuego. Y de una vez les habla del infierno, de la condenación, del juez justo y de que les va a pagar todas de un solo. Entonces, era un mensaje impactante, era un mensaje bastante fuerte. Y tal como dijo el ángel, ¿no? Ah, ahora, por lo mismo del mensaje que él tenía en su mente, es que después, cuando está en la cárcel, le manda a preguntar a Jesús si era él, porque no lo está viendo como ese ser justiciero, ese ser omnipotente justiciero que venía a traer y a quemar la paja en el fuego, ¿no? Y todo lo demás, sino que lo veía en su mensaje de amor, de cuidado. Así que vamos a ver a este siervo de esta manera. Vamos a ver, es también a otra cosa muy interesante, ¿no? Yo lo veo con los apóstoles. Los apóstoles pensaban, mientras estaban predicando, evangelizando y todo lo demás, pensaban que a final del siglo, o sea, de ese siglo, del primer siglo, vendría Jesús. ¿Y por qué el Espíritu Santo no los corrigió? Es uno de los ejemplos más claros que tengo de esto. Lo hace Dios con Juan el Bautista y aparentemente también lo hizo con los apóstoles. ¿Por qué no les corrigió? Sí, muy probablemente lo que mencionaba José Luis, la cuestión del entusiasmo. Era un error que ellos tenían porque ellos pensaban que ya Jesús vendría al final del siglo. Lo que sí les demostró, se lo demostró el Señor a Pablo, se lo demostró a Pedro y les dijo, ya en breve vas a abandonar el cuerpo. Pero no le dijo, yo falta un montón que venga. No, en breve vas a abandonar el cuerpo. Eso fue lo que le dijo. O sea, Dios deja ciertos vacíos en nuestro conocimiento algunas veces precisamente porque tiene ciertas intenciones. Y en el caso de los apóstoles fue vital esa necesidad que ellos tenían. Ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya. Tenemos que seguir corriendo, hay que seguir predicando, hay que seguir evangelizando y llenar el mundo completamente del mensaje de Jesús. Si no fuera por ese, llamémosle error, o lo que Dios no quiso decirles y revelarles, mira, todavía faltan varios siglos, 2 milenios. Muy probablemente no lo hubieran hecho, ¿no? Entonces el Señor nos deja ciertas cosas, cierto desconocimiento y es bueno. Dios sí sabe las fechas, qué es lo que va a pasar, pero es bueno hacerlo así. Y en el caso de Juan el Bautista, para su ministerio, para lo que tenía que hacer, volver el corazón de los padres hacia los hijos, el de los hijos hacia los padres, preparar el camino del Señor, para eso era necesario que él pensara y que predicara en un Jesús, en un Mesías que venía a dar el juicio contra todos. Y no es que se equivocara, se equivocó en el tiempo, no se equivocó de mensaje. Lo que pasa es que el mensaje de Juan el Bautista sobre Jesús es el Jesús que estamos esperando ahora. Es el de estos tiempos que va a venir. Pero para Dios fue lo mejor que Juan el Bautista estuviera así. Entonces, muchas veces el Señor no nos dice las cosas y eso es bueno. Muchas veces el Señor no quiere que sepamos las cosas. A veces le exigimos a Dios, pero ¿por qué te llevaste a este? ¿Por qué te llevaste a tal? Esa es una clásica. No, no estén preguntando. No lo va a decir.
y para su propósito, lo que va a tener efecto en nosotros, le va a servir. Así que ya, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta debilidad? ¿Por qué tengo estos problemas? Es que te necesito para que estés sujeto, para que hagas esto, para que hagas aquí. ¿Y por qué no me lo quitas? No, no lo va a quitar. Aunque eso no lo va a decir Dios. No, no, no lo va a quitar. No, Él quiere que nos esforcemos. Él quiere que nos esforcemos. ¿Pero por qué, Señor, no me lo quitas? No dice sí, no dice no, no dice tal vez. Vivimos ante muchos desconocimientos y eso es bueno. Ante los ojos de Dios es muy bueno. Agradezcamos lo que Él nos ha revelado y perseveremos en lo que el Señor quiere. Él tiene sus razones y sus razones son buenas. Sus razones son correctas. Nosotros no lo vemos ahora o más adelante. No lo vamos a ver. Tal vez en 20 años o en 40 años no lo vamos a ver. Pero Él tiene sus razones y sus razones son correctas. ¿Y qué nos toca a nosotros? Así como con Juan el Bautista, cuando le habla con el Señor, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Por eso tengan mucho cuidado. Es que Dios no quiso. Tengan mucho cuidado. Es que Dios me metió aquí. Está acusando a Dios. Hay que tener cuidado con eso. No sabemos las razones de Dios, no conocemos el porqué de Dios. Más bien, sujetémonos al Señor, encomendémonos siempre a Él, hagamos el bien, lo dice el apóstol Pedro, y sigamos adelante. Y el apóstol Pedro, por cierto, dice esto con respecto a las persecuciones. Si tenemos que ser perseguidos, perdón, encomendemos nuestra alma a Dios, hagamos el bien y ya. De eso se trata. ¿Qué es lo que Él está haciendo? No sé. Exacto. Pero aún más que eso, ¿no? O sea, Dios está haciendo una obra que yo no la entiendo. Y tal vez van a pasar décadas y yo no la voy a entender. Y tal vez no es una obra en mí, lo está haciendo en mí, pero no es una obra en mí, es para alguien más. Es un llamado para alguien más. Pablo, perdón, es un experto en eso. Mis prisiones, dice el apóstol Pablo, se han hecho patentes en todo el pretorio. Y todo el pretorio se ha dado cuenta porque yo estoy aquí metido en la cárcel. Y es por causa de Cristo Jesús, entonces es porque se está publicando el nombre del Señor Jesucristo. ¿A cuántos llegó? ¿A cuántos llegó? Bueno, se nos ha acabado el tiempo.